continuamos con el evento y ahora nos va a acompañar el doctor Manuel Eduardo Rojas Quintana. El doctor Eduardo Rojas Quintana es médico de la UTCA con un magíster en epidemiología de la Universidad del Rosario y es candidato a doctor a ciencias biomédicas y biológicas de la Universidad del Rosario y es profesor asistente. Él nos va a mostrar un trabajo que está haciendo para optar el título de doctor en ciencias biomédicas, que yo me he permitido traducir, espero que la traducción sea correcta, las isoformas solubles del CD137 humanas, empalmadas, me imagino, ligadas, alternativamente suprimen las respuestas inmunitarias a través de la vía mTOR, TORC1. Esta es una vía que participa en la síntesis de proteínas y en la biogénesis a través de los ribosomas. Entonces le damos la palabra al doctor Manuel Eduardo Rojas Quintana. Así es, doctor, quien nos acompañará de manera virtual. Ya el doctor Manuel se encuentra acompañándonos en esta tarde. Doctor Manuel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ahora que están detrás de esos efectos biológicos, digamos lo clínico en los ratones. Primero que el CD137 soluble en ratón promueve o promovió la energía del linfocito CD4, eso principalmente evidenciado por la reversión utilizando la interleuquina 2 exógena. También mostramos que el CD137 soluble reduce la proliferación de linfocitos T antígeno específicos y también reduce la producción de interleuquina 2 e interferón gamma mediante la modulación de la vía mTOR1 en los linfocitos T. ¿Qué pasa con el CD137 sobre el humano? Hay hasta el momento ha habido mucha controversia sobre cómo es el CD137 sobre el humano, si hay una sola variante splicing alternativa, si hay dos, en qué condiciones se produce esa variante splicing. Y no sabemos cuáles son los efectos inmunológicos en el humano, dado que pues si hemos hecho ese estudio en ratones, pues la idea es hacer esa medicina translacional a una terapia que podamos usar para enfermedades autoinmunes, en este caso, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1. Y eso es en lo que nos hemos enfocado en este trabajo doctoral. Lo primero que hicimos fue mirar si los linfocitos de sangre periférica, los leucocitos de sangre periférica producían el CD137 soluble. Eso lo evidenciamos aquí en esta gráfica que ustedes ven marcado como al lado izquierdo. Entonces ustedes ven que los linfocitos activados con PHA, los PBNCs activados con PHA empiezan a producir ese CD137 soluble. El pico ocurre a las 48 horas y alcanza un plató que se alcanza después de las 72 horas de activación, y eso es muy similar a lo que ocurre con el CTLA4 soluble.
Recordemos que el CTLA4 soluble ya es un marcador una proteína antiinflamatoria muy reconocida, que inclusive está implicada en la inmunoterapia, por ejemplo, del cáncer, y ustedes pueden ver que en el mismo experimento, al mismo tiempo se producen ambas moléculas, lo que significa que pues el linfocito, digamos los PBMCs, cuando hay activación, tienen el mecanismo de producir tanto el CD137 soluble como el CTLA4. Después, como en el ratón sabemos que ese CD137 soluble es una variante splicing, pues nosotros queríamos confirmar si en el humano también existe esa variante splicing similar al ratón. ¿Qué fue lo que hicimos? Amplificamos las regiones de los exones entre el exón 6 y 8 del gen del CD137, porque ahí es donde se encuentra el dominio transmembrana, y como ocurre en el ratón lo que ocurre para que ocurra esa variante splicing es que el CD137 pierde ese dominio transmembrana. ¿Y qué encontramos? Que en el humano se producen tres variantes. Una variante que es la full length, que es la que contiene el dominio transmembrana, que es la que está pegada y permite la señalización, pero también encontramos dos variantes distintas, ¿sí?, que tenían diferente longitud. Nosotros hicimos secuenciación de estas variantes y ¿qué encontramos? Aquí ustedes aquí arriba ven cómo es la predicción completa de esa proteína de CD137, que tiene unos dominios que son ricos en cisteína, tiene 4 dominios ricos en cisteína, un dominio transmembrana y un dominio citoplasmático. ¿Qué encontramos? Que estas dos variantes de splicing que ustedes ven aquí en este gel de PCR se caracterizaban por perder primero ese dominio transmembrana, como ocurre en el ratón, pero cuando usted compara el dominio extracelular del CD137 con las dos isoformas del CD137, usted puede ver que una porción de ese CD137 de aminoácidos es única para cada variante. Nosotros utilizamos esta nueva inteligencia artificial que permite la predicción de estructuras proteicas, y como ustedes pueden evidenciar aquí, vemos que el plegado de la proteína en su estructura es distinta en cada variante. Esto generalmente está relacionado con que la proteína o esa secuencia de aminoácidos puede ser altamente movible, y eso le permitiría a la proteína interactuar más fácil con ciertas proteínas o con el ligando, por ejemplo, regular de cierta manera la respuesta inmunológica. Entonces, aquí confirmamos que el humano tiene dos variantes de splicing. ¿Qué era lo siguiente? Saber de dónde vienen esas variantes splicing, ¿sí? Nosotros en los ratones vimos que esas variantes splicing vienen de los linfocitos T reguladores, pero queríamos confirmar que en el humano también ocurre lo mismo, y eso fue lo que hicimos. Entonces, esto es algo que ya se sabe: los linfocitos T reguladores, cuando se activan en su membrana, tanto por citometría como cuando uno hace PCR en tiempo real, uno puede ver que los linfocitos T reguladores tienen una alta expresión en membrana de CD137, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá. Entonces hay una alta expresión de CD137, que principalmente es el que está unido a membrana. Eso ocurre después de las 24 horas de activación, pero ustedes ven que después de 24 horas empieza a disminuir esa cantidad de CD137 en membrana. ¿Qué coincidencia encontramos con las variantes? Que las variantes también se producen al mismo tiempo que ese CD137 de membrana. Muy probablemente la vía de CD137 es una vía temprana que tiene el linfocito T regulador para controlar la respuesta inmunológica, y durante las primeras 24 horas que produce CD137 de membrana también produce las variantes solubles, ¿sí? Eso quiere decir que concuerda con los datos que teníamos en Sobrenadante, donde vimos que durante las primeras 24 48 horas es donde ocurre la mayor cantidad de producción del CD137 soluble. Y como ustedes pueden ver acá, los linfocitos T reguladores son los que más producen, los que más tienen transcritos del CD137, comparados con los linfocitos T convencionales, que son linfocitos T que están relacionados con inflamación y autoinmunidad. Después, ¿qué quisimos hacer? Mirar si esos marcadores de CD137 solubles pueden ser utilizados para diferenciar un linfocito T regulador estable de un no estable, ¿sí? ¿Eso por qué es importante? Porque en las inmunoterapias que están emergiendo ahora en el mundo, en enfermedades autoinmunes, uno de los problemas, por ejemplo, en linfocitos T reguladores antígeno específicos, es la estabilidad que tienen esos linfocitos T en el momento de que se transfunden a un paciente. Entonces, es la búsqueda de biomarcadores que le permitan a uno saber si ese linfocito Treg es estable y realmente no se va a convertir, por ejemplo, en un linfocito Th17. Entonces, ¿qué hicimos?
lo que hicimos fue mirar otros marcadores relacionados con linfocitos T reguladores y mirar su correlación con otros marcadores relacionados con linfocitos T, como por ejemplo el FOXP3, el CTLA4, el CTLA4 soluble. Y lo que encontramos, si ustedes ven en esta gráfica, en resumen, esta es la más importante, lo que pueden ver es que las variantes o las isoformas de CD137 soluble se correlacionan con marcadores clásicos de Treg como el FOXP3 o el CTLA4 y los diferencia de los linfocitos T convencionales. Eso quiere decir que uno puede utilizar estos marcadores de CD137, las isoformas, para saber si ese linfocito T regulador es estable y mantiene el fenotipo después de que ha sido activado. Y ustedes acá pueden ver, ya para confirmar que pues lo que les he mostrado es solamente desde el punto de vista transcriptómico, pero desde el punto de la proteína, ustedes pueden ver que después de que uno activa el linfocito T regulador, los linfocitos T reguladores comparados con linfocitos T convencionales, los T reguladores en verde, obviamente producen mucha más cantidad de CD137 soluble y es muy similar al CTLA4, que también es soluble y que también es un monomodulador. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya sabemos que el linfocito T regulador produce esas variantes. Ahora, ¿cuál es la función de esas variantes? ¿Eso tiene alguna relevancia biológica para modular la inflamación o no? Entonces, lo que hicimos fue diseñar tres variantes, tres proteínas quimeras. Esto mediante la unión de una fracción FC de un IgG4 mediante un linker que permite la creación de una proteína quimera que una de las ventajas que tiene esto es que aumenta la vida media y en ciertas situaciones puede aumentar la potencia del medicamento. Entonces, estas son las tres variantes, como ustedes pueden ver, como vimos en la primera diapositiva, pues el plegamiento de las variantes es muy distinto entre ellas. Recordemos que el dominio extracelular que estamos usando es como nuestro control positivo para ver cómo ocurre normalmente en la naturaleza, y ustedes pueden ver cómo el plegado es distinto de las variantes entre ellas mismas. Y lo que pudimos ver es que cuando usted coge linfocitos TC4 y linfocitos TC8, los activa y al mismo tiempo utiliza estas variantes, hay una reducción tanto en CD4 como CD8 de interferón gamma. Recordemos que el interferón gamma es una citoquina muy importante para la potenciación, por ejemplo, de la inmunidad innata y también de la citotoxicidad. Y en las tres variantes pudimos ver que hay reducción en esa producción de marcadores inflamatorios, que llama mucho la atención, que aparentemente esa reducción es mucho más potente en el linfocito CD8. Ustedes pueden ver que a concentraciones más bajas, el linfocito CD8 hay una reducción que es mayor del 50% en la producción de interferón gamma, mientras que en los linfocitos CD4 pues hay una reducción que es significativa, pero es cercana al 30%. Eso porque es importante, porque los CD8 son los implicados en el daño orgánico a largo plazo en diabetes tipo 1 y en otras enfermedades autoinmunes que están relacionadas con células antígeno específicas. Después, ¿qué queríamos ver? Bueno, reducimos la cantidad de citoquinas, pero el CD137 es capaz de inhibir la proliferación, como ocurre en los ratones, y encontramos que sí. Ustedes pueden ver acá que en los ensayos con CFSI, en la utilización de linfocitos T convencionales, utilizamos T convencionales porque los T convencionales son los que, cuando un paciente tiene autoinmunidad, son los que hacen el shift a un fenotipo proinflamatorio y son los que producen enfermedad. Entonces ustedes pueden ver que cuando uno pone las variantes, activa los linfocitos T convencionales y pone las variantes, hay una disminución en la proliferación de células comparados con aquellas células en las que no podemos tratamiento. ¿Qué fue lo interesante que encontramos acá? Que hay una reducción, obviamente, en los niveles de interferón gamma, parecido a cuando uno agarra los linfocitos CD4 totales y los linfocitos CD8, pero en estos linfocitos T convencionales sí hubo una reducción de interleuquina 2. Cuando hicimos los estudios en CD4 totales y CD8 totales, no encontramos reducción de la interleuquina 2, pero cuando usted da la terapia en T convencionales, sí hay reducción de interleuquina 2. Eso querría decir que probablemente las variantes tienen la capacidad de regular producción de citoquinas de manera diferente dependiendo de la célula en donde está actuando. Y lo importante es que en los convencionales sí está reduciendo la interleuquina 2. Recordemos que la interleuquina 2 implica proliferación y se asocia mucho, es un biomarcador muy importante en muchas enfermedades autoinmunes. Entonces, aquí confirmamos que se disminuye la proliferación y también en los convencionales, que son los que producen la enfermedad, se disminuye la interleuquina 2 y el interferón gamma.
Ahora, ¿cómo las variantes hacen eso? ¿Sí? ¿Cómo las variantes logran reducir ese proceso inflamatorio? ¿Cómo logran reducir la inflamación? Entonces, como ocurre en el ratón, teníamos esta hipótesis de la vía de mTOR y lo que quisimos hacer siguientemente es mirar qué pasaba con los receptores relacionados con el perfil metabólico de los linfocitos T. Hay dos receptores, C71 y C98, son receptores relacionados con el ingreso de aminoácidos dentro de la célula y el ingreso de hierro dentro de la célula, que son muy importantes para el metabolismo celular. Y lo que encontramos por citometría de flujo es que con el tratamiento con las variantes, con las isoformas, hay una reducción en la expresión de esos receptores en membrana, tanto en linfocitos CD4 como CD8. Y eso es muy importante porque significa que las isoformas no solamente están reduciendo la proliferación, no solamente están reduciendo la inflamación, sino que también están cambiando el perfil metabólico de esas células. Pero ¿bajo qué vía de señalización están haciendo eso? Estos dos receptores, la C71 y el C98, están muy regulados por la vía de mTOR. Recordemos que la vía de mTOR es una vía de señalización importantísima para proliferación celular, crecimiento celular, y es un target muy importante en cáncer. ¿Qué encontramos nosotros? Que las variantes hacen regulación de esos receptores de C71 y C98, que son metabólicos, mediante la inhibición de la fosforilación de el S6 y el fosfo 4 de BP1. Esos dos proteínas que están relacionados con la vía de mTOR son la vía de mTOR complex 1. También que vimos que no hay ningún efecto sobre la vía de AKT, lo que significa que aparentemente esas variantes son muy específicas del mTOR complex 1, y eso explica por qué vemos disminución en la proliferación y también vemos disminución en los receptores de membrana de esos linfocitos T. Eso lo encontramos en ambos tipos de células, en los linfocitos CD4 y los encontramos también en los linfocitos CD8. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener hasta el momento? Los linfocitos T reactivados son la principal fuente de CD137 soluble. Las isoformas de CD137 son marcadores que podemos utilizar para identificar linfocitos T reguladores, así como el FOXP3 y el CTLA4. Las variantes que desarrollamos, las nuevas variantes que desarrollamos, o los nuevos medicamentos que desarrollamos, pueden reducir la producción de interferón gamma y la proliferación de linfocitos T activados mediante la regulación de mTOR, y puede reducir la producción de interleuquina 2 en aquellos linfocitos convencionales. Y desde las perspectivas futuras que tenemos, entonces primero tenemos que evaluar la actividad de estas isoformas en células de origen mieloide. Recordemos que la respuesta inmunológica no solamente son linfocitos T y D, también hay células residentes en los tejidos que son macrófagos, y esos macrófagos son específicamente la primera línea de respuesta cuando incluye autoinmunidad, incluyendo presentación de antígenos. Entonces, no sabemos si, por ejemplo, utilizar estas isoformas puede tolerizar las células mieloides, como por ejemplo macrófagos, monocitos. Eso todavía está en estudio. Y lo otro es que necesitamos probar la eficacia de estas variantes en un modelo humanizado. Lo que estamos haciendo es un modelo de enfermedad injerto contra el huésped para ver si la terapia es capaz de revertir la enfermedad injerto contra el huésped o prevenirla. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.